Buenas tardes, niños. Hoy vamos a ver la República Romana. Nuestro objetivo es reconocer acontecimientos de la República Romana. El Estado romano como modelo político, cuando estudiamos la Roma antigua, esta suele estar dividida en tres periodos definidos, que es la monarquía, entre el año 753 al 510 a.C., la República, entre el 510 antes de Cristo hasta el 31 después de Cristo, y el imperio, perdón, antes de Cristo, y el imperio del año 31 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. ¿Ya? En estas tres etapas se formaron, desarrollaron y evolucionaron las principales instituciones políticas que constituyeron el Estado romano y lo convirtieron en un modelo político para el mundo actual. O sea, en base a estos periodos, nosotros en el mundo actual tenemos nuestras instituciones políticas basadas en estos periodos. Las características geográficas de Roma, para hacer un poquito de memoria, sabemos que Roma estaba situado en el continente europeo, específicamente en la península itálica, que cuando nos fijamos en el mapa es la parte que parece bota, ¿ya? Esta limita al norte con la cordillera de los Alpes, al este con el mar Adriático, que es esta zona de acá, al oeste con el mar Tirreno y al sur con las islas de Sicilia, ¿ya? Además se encuentra la isla de Córcega, Cerdeña y Sicilia en el Mediterráneo, que también son pertenecientes a Roma. En cuanto a la República, en el año 510 a.C. se formó una rebelión social que expulsa a los gobernantes que tenía ese tiempo Roma, que eran los etruscos, y establece una magistratura superior de carácter electivo, llamado el consulado. En la República, en Roma, estuvo asociada con la noción de un Estado libre, ¿ya? Gobernado por magistrados electos, o sea, personas que elegía el pueblo. Los principios de este sistema político eran los siguientes. Primero, había una separación de poderes en distintas funciones ejecutivas. Había, por decirlo de alguna manera, cada funcionario realizaba una actividad diferente. Era de carácter electivo, o sea, elegido por el pueblo, se representaba por estos representantes y el cargo que tenían era temporal, ¿ya? Este funcionamiento era colegiado de las autoridades. En cuanto a las instituciones republicanas, durante la República surgieron y se desarrollaron diversas instituciones políticas de naturaleza diferente. Estas asociadas al cumplimiento de diversas funciones del Estado, como fueron la magistratura, el Senado y los comicios. Aquí en la imagen podemos ver una reconstrucción del Foro Romano, que es donde estaban situadas estas instituciones. En la magistratura fueron las autoridades ejecutivas superiores del Estado, o sea, con los cargos más altos, ¿ya? Eran cargos administrativos del Estado, para los cuales eran electos los ciudadanos por un tiempo limitado que duraba un año. Existían las magistraturas superiores, que es donde encontramos a los cónsules, que eran 2 magistrados que actuaban en forma unánime y presidían los comicios y dirigían el ejército. Esa era su labor.
Luego teníamos la magistratura menores, que aquí estos estaban por debajo de los cónsules y dependían administrativamente de ellos. Sin embargo, los comicios podían revocarlos o designarlos por votación de los ciudadanos. El orden jerárquico de estas magistraturas eran las siguientes. Primero tenemos a los cuestores, que estaban a cargo de la hacienda pública y del censo de bienes y de hacienda. Luego estaban los ediles, que vigilaban los mercados, las fiestas religiosas y las conversaciones en los templos. En tercer lugar tenemos los censores, que practicaban el censo de los ciudadanos y la vigilancia de la moral pública, del buen comportamiento. Y por último teníamos a los pretores, que administraban justicia. Eran dos por distrito, un pretor urbano y uno peregrino, o sea, uno del sector y uno que viniera de afuera. Luego tenemos los tribunos de la plebe, que fue una de las magistraturas nuevas que se instauró, y estos eran los defensores de los plebeyos. ¿Ya? Pues de ahí viene el nombre, los tribunos de la plebe. La que se organizaba en asambleas propias, o sea, de forma independiente de los cargos anteriores. ¿Ya? Los tribunos tuvieron entre sus atribuciones el derecho a veto, el derecho de auxilio y el derecho de aprehensión. ¿Ya? Estos tribunos fueron los más famosos, Tiberio y Cayo Graco, que los vimos cuando vimos los personajes, quienes entre el año 133 y el 123 a.C. intentaron desarrollar una reforma agraria para favorecer a los sectores más pobres. Luego tenemos la dictadura, que fue una magistratura excepcional por tres razones. Primero, porque era elegida solo por el Senado en momentos de crisis política interna o debido a un ataque de una potencia extranjera. También porque duraba 6 meses en el cargo y en general este cargo era ocupado por un solo individuo. En ocasiones más excepcionales se nombraba a más dictadores, pero todo dependiendo de los factores que los llevaran a poner a una persona o varias en este tipo de cargo. ¿Ya? Por ejemplo, los decemviros, que redactaron la ley de la 12ª tabla en 451 a.C. Dictadores famosos tenemos a Publio Cornelio Escipión, quien liberó a Roma contra la amenaza de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, entre el año 218 y 201 a.C. Y al otro dictador famoso tenemos a Marco Licinio Craso, que fue el vencedor de Esparta en el año 71 a.C. En el Senado fue la institución que más perduró en la historia de la antigua Roma, ya que fue creada bajo la dinastía de los reyes legendarios y subsistió hasta el final del Imperio Romano, que fue durante la República. El Senado tuvo las siguientes atribuciones, como asesorar a los magistrados, ratificar las leyes, o sea, verificar que fueran correctas, dirigían la política exterior, también veían el Tribunal Supremo, controlaban el tesoro público y estaban integrados por excónsules y excuestores. ¿Ya? Luego tenemos a los comicios, que eran asambleas populares en las que participaba el pueblo.
había tres tipos de comicios. Los primeros eran los curiados, que eran integrados por los patricios. Recuerden que los patricios son los que, de las familias más nobles que habían en Roma. Luego estaban los centurianos, que eran integrados por los ciudadanos soldados, o sea, los que eran soldados, los que pertenecían al ejército. Y por último, estaban los comicios de tipo de los tribunos, que eran organizados por la plebe. Las atribuciones que tenían estos eran que elegían a los magistrados, sus propios magistrados, votaban las leyes, decidían sobre la paz o la guerra junto con el Senado. Las decisiones de la plebe se conocían como plebiscitum, o sea, dicho en otras palabras, lo que la plebe quiere, ¿ya? Y por último, una comparación entre la República Romana y la actualidad. En el principio, en la República Romana, había una separación de poderes de carácter electivo y temporal de los funcionarios de Estado, ¿ya? En esto estaba la colegiatura, eran de carácter representativos de las autoridades. En la República actual hay una división de poderes de carácter electivo y temporal, también de carácter representativo, y es esencial en la República actual. O sea, tiene que haber un representante, ¿ya? En los magistrados teníamos un cónsul, un pretor, un cuestor, un censor, un edil y un tribuno. En la República actual tenemos al cónsul, que es un cargo diplomático, y el tribuno es el calificativo de un político que es un buen orador, ¿ya? En el Senado se dirige la política exterior, administra la justicia, fiscaliza el tesoro público, asesora a los magistrados y ratifica los plebiscitos, ¿ya? No legisla en ningún caso. Y actualmente es una de las cámaras legislativas. También fiscaliza al Ejecutivo y ratifica tratados internacionales. Y por último, los comicios en la República Romana eran las votaciones de leyes, los plebiscitos y elecciones. Hoy en día solamente son las elecciones. Los plebiscitos son instancias de carácter excepcional hoy en día, ¿ya? Eso es, mis pequeños. Espero se encuentren muy bien. Les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto. Chau, chau.